Este año se han cumplido 41 años de uno de los episodios más dramáticos en la historia política contemporánea de la República de Chile, y nos referimos al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al entonces presidente constitucional de los chilenos, Salvador Allende Gossen. Uno de los políticos más calificados de aquella época, hoy embajador en la República Oriental del Uruguay de su país, nos referimos al doctor Eduardo Contreras, era en aquel año diputado por el Partido Comunista de su país. Se enteró del golpe de Estado el mismo 11 de septiembre, pero también ha trabajado e investigado intensamente en materia de la defensa de los derechos humanos de todos los perseguidos políticos de su país. Asegura que el Premio Nobel de Literatura, el poeta chileno Pablo Neruda, fue asesinado por la dictadura de Pinochet. Pero también es importante recordar que todas sus investigaciones desde el punto de vista jurídico condujeron a que esa información fuera clave para que el juez español Baltasar Garzón en 1998 pudiera provocar la detención en Londres del entonces dictador Augusto Pinochet para su posterior extradición, la que no se concretó, hacia España para ser juzgado como criminal por la violación de los derechos humanos. Esta rica experiencia personal, esta andadura por aquellos años críticos y dramáticos y aquel septiembre cargado de sangre y de dolor, es narrada en primera persona en este reportaje especial de Miradas desde el Sur por el doctor Eduardo Contreras. Les invitamos a participar de ella. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. En este espacio que hemos construido desde Miradas del Sur, nos propusimos hacer una segunda instancia con el embajador de Chile en Uruguay, pero más a lo personal, a la historia personal del embajador Eduardo Contreras. Quiero agradecerle por esto, por este otro espacio que nos ha dado, porque quería preguntarle, a propósito de su larga lucha en defensa de los derechos humanos, usted tiene además una rica experiencia, fue diputado en 1973 por el Partido Comunista de Chile, uno de los partidos comunistas más prestigiosos en el continente latinoamericano, y naturalmente usted vivió muy de cerca lo que fue la destrucción de la democracia, el golpe de Estado, la muerte de Salvador Allende, una figura emblemática para muchos en el mundo entero. Por eso quería preguntarle, por ejemplo, ¿cómo fue su contacto con la noticia de que se había dado un golpe de Estado en Chile y que estaba cayendo el gobierno al que usted estaba defendiendo y representando en el Parlamento chileno, que por aquella época no estábamos en Valparaíso, estaban en Santiago de Chile? Bueno, la mañana del martes 11 de septiembre de 73, en un vehículo que no llevaba radio, viajamos desde Chillán hasta Santiago, 3 diputados de la Unidad Popular. Y llegamos a Santiago alrededor de las 8 de la mañana, porque teníamos a las 9 una reunión con Allende que nos iba a explicar en qué consistía el proyecto de plebiscito que le iba a someter al pueblo para terminar con la discusión respecto a las áreas de la economía, que probablemente, si hubiera sido posible hacerlo, hubiera evitado el golpe, nunca lo sabremos. Pero a lo menos disipaba toda dificultad con el sector de la derecha y con la democracia cristiana. Y como no sabíamos que se estaba desarrollando un golpe, a pocas cuadras de La Moneda nos paró un señor, nos preguntó que a dónde íbamos, que le parecía una locura, una reunión con el presidente Allende. Ustedes no han escuchado, está anunciado que van a bombardear La Moneda entre los próximos minutos, hay un golpe de Estado. Bueno, eso cambió la vida de todos. Empezó un pedido de clandestinidad, luego un exilio largo, parte de mi exilio en Cuba, parte de mi exilio en México, y en México el reencuentro con Uruguay, porque la cantidad de uruguayos que había exiliados en México era muy grande, pero además con un gran potencial cultural. Estoy hablando de Benedetti, de Galeano, de Quijano, de Citarrosa, de la Camerata Punta del Este, del Teatro Galpón,
y de algunos figuras que había conocido en Chile, como Atahualpa del Chopo, el gran director teatral que había estado trabajando en el teatro de la Universidad de Chile. El cual fue alumno el cantante chileno Víctor Jara, que era además un director teatral. Que además Víctor fue director teatral, exactamente. Entonces Atahualpa lo conocí, lo encontré en México, bueno, y fue un encuentro muy... Pero cuénteme un poquito más, llega esa mañana, no puede llegar a La Moneda, e inmediatamente cómo es su día a partir de ese instante que recibe la noticia que van a bombardear La Moneda y que el presidente Allende estaba resistiendo con un grupo de personas, esa intentona golpista que se estaba materializando en ese minuto. Como joven militante disciplinado, marché al lugar que tenía asignado para defender al gobierno, que era una fábrica ubicada en Pedro Valdivia Sur, que todavía existe. Llegué a la fábrica, me esperaba otra compañera dirigente, nos reunimos con los trabajadores y yo empiezo a preguntar dónde están las armas para defender al gobierno, y al golpe estaban cerrados. No había armas. Por lo tanto, se tomó la decisión que los trabajadores se fueron a su casa porque era una masacre, aparecer ofreciendo resistencia si no teníamos cómo defendernos. Yo intenté volver a mi ciudad, donde estaba mi familia todavía. Me llamaron de Chillán que por ningún motivo viajara. La persona que conducía mi vehículo en Chillán había sido ya fusilada. La persona que me cuidaba había sido torturada, murió después. Y no debía volver porque iba a crear un problema para que me cuidaran y me protegieran. Por eso, en ese momento yo pasé a la clandestinidad absoluta, que me era más fácil porque yo era muy joven, era muy conocido en el sur, pero en Santiago no era tan conocido, por lo tanto me fue más fácil salvarme, escaparme, hasta que finalmente tuve que optar porque todas las figuras políticas de la Unidad Popular era más fácil que saliéramos, aunque fuera por un tiempo, que tener casa de seguridad que cada vez era menos. ¿Tuvo que exiliarse en alguna embajada o simplemente...? Salí a través de la Embajada de Panamá, estuve en Panamá algunos meses, luego La Habana y después finalmente Ciudad de México. ¿Y cómo fue su relación con Salvador Allende? ¿Lo Bueno, conoció personalmente? lo conocí, por supuesto. A él y a Pablo Neruda, por ejemplo. Sí, con Allende una admiración tremenda, creo que era un gran maestro, de una simpatía personal que irradiaba, que quien estuviera al lado de él se la pasaba muy bien, porque era un hombre ingenioso, cariñoso. Muy bien en Chile, bueno para la talla. Bueno para la talla, muy alegre, muy simpático, era un personaje inolvidable. El recuerdo de Allende para mí es la gran herencia. Y respecto de Neruda, que era más serio, pero también juguetón, Pablo era, a pesar de que mucha gente no cree que pudo haber sido así, era también militante disciplinado del Partido Comunista. Y él iba a proclamar a los candidatos más jóvenes. Y yo en todas las campañas tuve el honor de que quien me proclamara frente a la Plaza de Chillán o en la Mercado de Chillán fuera Pablo Neruda. Y eso creó un vínculo con él muy hermoso. Después nos íbamos a comer al Mercado de Chillán y él terminaba de comer, se paraba y recitaba para el público que había ahí, eran generalmente pequeños propietarios, pequeños campesinos, pequeños comerciantes, que lo escuchaban con fervor religioso. Fue una amistad mucho más de cerca por la militancia política. Personalidades muy distintas, pero además ellos muy amigos. Allende adoraba a Neruda y Neruda adoraba a Allende. La última fotografía de Neruda y de Allende, pocos meses antes del golpe. Con el poncho blanco. Con el poncho blanco, una foto de ellos dos. ¿Esa fue tomada en el sur de Chile? No recuerdo en qué lugar fue tomada, y hay otra que están ya sin el poncho en julio del 73, cumpleaños Neruda, y está Pablo y Salvador sentados en un sillón juntos. En Isla Negra. En Isla Negra, efectivamente. La casa del poeta Pablo Neruda. Usted me decía hoy, fuera de micrófonos, pero bueno, empezar a pensarlo ahora y a recrearlo, que Neruda, más allá de que tenía cáncer, no murió por el cáncer, sino que fue asesinado. Sé que se exhumó el cuerpo de Neruda. Sí. Mira, yo no tengo a esta altura, soy el abogado de la causa, y no tengo ninguna duda que fue asesinado. Te doy 2 o 3 detalles para no alargar tanto. Los mismos médicos que hoy día están procesados ya formalmente por haber asesinado a Eduardo Frei Montalva, el expresidente, son los mismos médicos que trataron a Neruda. La enfermera que coloca la inyección fatal a Frei, le inyecta el famoso botulismo, es la misma enfermera que inyectó a Pablo Neruda la tarde del domingo 23 de septiembre. Se está cumpliendo un aniversario de la muerte de Pablo por estos días. Y bueno, las casualidades de la vida no existen. O sea, el mismo equipo médico, la misma enfermera, las mismas circunstancias médicas, el que no exista la ficha de Neruda en la clínica Santa María, el saber ahora que esa clínica había sido intervenida 2 días antes que llegara Neruda por el mando militar, que no tenía un director civil, el que haya un doctor Draper que dice que el médico que vio la muerte de Neruda era un doctor Price, investigado durante años. No existe ningún médico de apellido Price en Chile, ni extranjero que haya llegado a Chile. Es decir, todo el conjunto de mentiras que estamos descubriendo ahora, el extravío de papeles, la declaración de enfermeras, nos lleva a una conclusión. La declaración del embajador de México,
Gonzalo Martínez Corvalá, que estuvo con él. El certificado de función de Neruda dice caquexia. La caquexia es un estado en que tú estás literalmente muerto. Estás en los huesos, flaco, no puedes hablar. Neruda discutió con Gonzalo Martínez el mismo domingo 23. Es decir, es una mentira. El certificado médico lo firmó un médico, creo que de apellido Vargas, que no vio la muerte de Neruda. Es decir, todo es falso. ¿Cómo sigue esa causa? Ahora, el gran tema nuestro, lo que tu pregunta es vital, si lograremos o no procesar o condenar a alguien depende de los exámenes técnicos, pero esta experiencia tiene una dificultad muy grande. El cuerpo de Pablo estuvo expuesto durante años a la salinidad del mar, estaba en Isla Negra enterrado. Lo que opinan los toxicólogos, todos los peritos que he conocido, en su mayoría españoles que han viajado a Chile a hacer la experiencia, es que no es tan probable encontrar restos de sustancias tóxicas de origen químico o biológico. Se hicieron las primeras experiencias, se exhumó el cuerpo de Pablo y no se encontró restos de sustancias de origen biológico, pero falta ahora, por estos mismos días se está ya armando el equipo y lo van a enterar por la prensa en los próximos meses, para hacer las nuevas experiencias para buscar elementos toxicológicos de naturaleza química. Yo tengo dudas si efectivamente vamos a lograr probarlo. Si no lo logramos, no podemos condenar a nadie, pero los hechos son demasiado fuertes, muy evidentes. Está la presencia del químico Berrío, la clínica Santa María, el mismo que es asesinado aquí en Uruguay. Por la DINA, dicen. Claro, es decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, se han descubierto arsenales de materiales químicos que fueron usados por la dictadura. Y el último aporte, estaba muerto Allende, estamos hablando de septiembre de 73. Asesinado Víctor Jara. ¿Cuáles eran los tres personajes más importantes de la sociedad chilena? Allende, Jara y Neruda. Les quedaba uno. Había muerto Allende, suicidado al parecer, Víctor Jara acribillado a balazo, pero Neruda en México hubiera sido un opositor muy fuerte. Él tenía cáncer, pero un cáncer de la próstata que no tenía la rapidez como para llevarlo a la muerte. Yo conversé personalmente con el doctor Merino Hinrichsen, que vive hoy en Reñaca, que era el médico tratante en Chile, Neruda, y él me dijo en la intimidad de su hogar, Eduardo, de cáncer no murió. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, un bozal para Yacaré Artigas. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley el servicio postal de cartas y paquetes constituye un servicio público nacional. El Estado, a través de Correo Uruguayo, debe garantizar que los servicios postales sean accesibles a la población de manera continua y eficiente. Aquellos usuarios que contraten un servicio postal a prestadores informales son responsables subsidiarios de las infracciones que estos cometan. Conoce más en impo.com.uy/correo. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial.
Estamos conversando con el embajador Eduardo Contreras, un hombre de una riquísima trayectoria política, defensor de los derechos humanos en Chile. Y yo quería preguntarle, a propósito de esa experiencia personal, intransferible, de haber tratado con las grandes figuras del Chile antes del 73 y hasta el día del golpe, si el legado político de Salvador Allende sigue siendo vigente en su país. Una vez tiene la sensación de que en ciertos sectores sí, pero que a nivel nacional esa figura de aquel hombre con una capacidad de convicción, de principios muy sólidos, como que no está presente con toda la riqueza que su propia andadura tuvo en el Chile de aquella época. Voy a responderte con una imagen. Cuando las marchas del 2011, que convocó a más de 1 millón de personas en la calle, nos llamó a todos la atención cómo los muchachos jóvenes se disfrazaban de Allende. Y de repente tú veías pasar actores, muchachos disfrazados de Salvador Allende. O sea, la juventud de hoy usó la imagen de Salvador Allende como emblemática en la lucha por la reforma educacional. Eso creo que responde a tu pregunta. O sea, no es posible imaginarse que jóvenes que no conocieron a Allende, que no tienen ni idea cómo fue la cosa de la Unidad Popular, se disfracen de Allende y tengan esa admiración por Allende, si no fuera porque sus ideas centrales siguen vivas en el corazón de aquel sector de la sociedad chilena que quiere cambio, que no somos solo los del pasado, son también los del presente y los del futuro. Cuando tú quieres estudiar las reformas constitucionales, para mí como abogado, una de las fuentes de información ha sido ver las propuestas de reforma constituyente que iba a proponer Allende al Congreso. Ahí está realmente la base de lo que debiera hacerse hoy para democratizar todavía el aparato del Estado en Chile. Tuvo mucho que ver las luchas intestinas de la Unidad Popular en el principio del final del gobierno de Salvador Allende, las tomas de los campos muy cuestionadas, muy resistidas, el desabastecimiento, el acaparamiento, todo lo que uno puede rastrear a lo largo de la historia, pero también la mea culpa que puedan tener sectores políticos. Yo creo que la mea culpa de la fuerza de la Unidad Popular se ha hecho total o parcialmente. Tienen que ver las diferencias, por supuesto. Creo que lo que más tiene que ver es no haber previsto la posibilidad del golpe. La experiencia chilena nos indica algo a las claras que es válido para todos los países del mundo. El poder no es solo la hegemonía ideológica, es también la fuerza. Tú puedes tener la mejor constitución del mundo, la más perfecta, la más democrática, pero si no hay convicción democrática en los sectores que manejan la fuerza, eso no vale absolutamente nada. ¿Fue ingenuo Salvador Allende, luego que Prats se va, de nombrar a Pinochet? Absolutamente, no solo Allende, toda la dirección de la Unidad Popular. Pinochet se hizo cargo de la seguridad personal del presidente, sabía perfectamente todo lo que se iba a hacer, conocía todos los planes, es el gran traidor. Y hay ingenuidad claramente, no solo de Allende, de todos los que formamos parte de la Unidad Popular. ¿Ninguno pudo advertir la personalidad de Pinochet? No, y hubo además un error histórico. Siempre en Chile se decía, las Fuerzas Armadas son esencialmente democráticas. Si tú revisas la historia de Chile, nunca ha sido así. Masacres obreras desde 1900 en adelante, golpes de Estado. ¿Sí? Bastaba con haber buscado un libro de historia para darse cuenta que estábamos hilando en el agua, no era verdad, no era cierto. Parece a veces difícil entender que un hombre con la inteligencia y la trayectoria de Allende, fue diputado, fue senador, fue ministro, recorrió todo Chile durante casi 4 campañas electorales, por no decir las 4, finalmente con la que llega al gobierno, que haya pasado inadvertido. Creía en la buena fe y además no te olvides de que había 2 generales muy importantes, los 2 fueron sacrificados, sí. Snyder, que lo matan antes que asuma Allende, y Prat, que lo matan después que cae Allende, que para él es muy importante porque eran sus referentes, los 2 fueron los comandantes en jefe del ejército. Por lo tanto, él tenía la sensación de que sí, el ejército no tenía ninguna duda. Pero la responsabilidad principal yo creo que no hay que buscarla ni en las diferencias internas, ni en las Fuerzas Armadas, sino que ir un poquito más lejos. Aquí está Kissinger, aquí está la Guerra Fría, y aquí está un personaje aún vivo, Agustín Edwards, director del diario Mercurio, que viaja a comienzos del 70, antes que asuma Allende. Y empieza la conspiración. Y esto que te estoy diciendo... Sí, la famosa Operación Cinturón. Todo esto intentó impedir el ascenso de Allende en la elección. Y todo esto que te estoy diciendo lo encuentras, si te metes en internet, en el informe Church del Senado norteamericano. Y Frank Church era un senador republicano, o sea, de derecha. Y él dirige la comisión que establece todo lo que acabo de decir, la responsabilidad de Nixon, de Kissinger, de Agustín Edwards, de la Armada chilena, etcétera, etcétera. Es decir, creer que fue los disturbios de la izquierda chilena, las tomas de terreno, no es una excusa suficiente. Usted tuvo mucho que ver en el arresto que tuvo en Londres Pinochet y que de alguna manera fue la causa judicial que lo apresó en el exterior. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Porque tuvimos la suerte de que aquella cosa que pensamos muchas noches de desvelo en el exilio, de que había que usar todas las armas contra la dictadura, pero también las armas del derecho.
Entonces empecé a imaginar cómo sería una querella contra Pinochet. Cuando llegué a Chile nadie me hizo mucho caso porque estábamos muy desprestigiados, con razón, el Poder Judicial que no acogía las querellas. Sin embargo, viendo algunos cambios que se perfilaban en la composición del Poder Judicial, el año 98, junto a Gladys Marino, una dirigente comunista chilena, presentamos el 12 de enero del 98 una querella, y esa querella fue acogida y cambió la historia, porque esa querella permitió concentrar toda la información posible, la que había en ese minuto, pero que era mucha, y bueno, se traduce en que hoy día hay 1.500 procesos en curso, se traduce en que hay poco menos de un centenar de criminales presos, la mayoría con presidio perpetuo, hay 500 sentencias ya de primera instancia, pero además, muy importante, toda esa información fue trasladada a las querellas que habían empezado antes y que se llevaban a España por el juez Baltasar Garzón. Pero lo que no pudo Garzón lo pudo usted. Es decir, pero el que materializa al final, claro, Garzón no podía dictar un auto de procesamiento porque no tenía los elementos. Nosotros le dimos los elementos, pero en Chile era muy difícil, por falta de coraje del Poder Judicial, de detener a Pinochet. Baltasar, con los antecedentes, dictó la orden que permitió que la Cámara de Lora aceptara finalmente detener a Pinochet. Y Pinochet estaría preso y habría muerto seguramente en una cárcel de Madrid, porque su destino final era España, si no hubiera sido que por, comillas, razones humanitarias, Pinochet volviera a Chile, y tú te acuerdas esa escena cuando la aterriza, se levanta la silla de ruedas y levanta el bastón. Pero sí, la vida nos permitió la posibilidad de que es mi mayor tranquilidad de conciencia de haber contribuido en algo a la lucha de las agrupaciones familiares que son los verdaderos héroes que han peleado todos estos años, y apoyando a esas organizaciones presentamos la querella y tenemos una realidad hoy día procesal, yo diría una de las más altas de América Latina, que no nos tiene conforme porque falta mucho por avanzar todavía, falta por conocer la verdad. Fíjate que hace pocos días en Argentina se entregaron las actas de 280 reuniones de la Junta. Ocurre en Brasil, acaba de haber un reconocimiento de que sí hubo violaciones, pero en Chile eso todavía no ocurre. Sí, nos falta mucho. Una última reflexión le quiero pedir. De aquella andadura de los años 70, de aquel joven militante y después diputado por el Partido Comunista, a este hombre hoy embajador en un país hermano como es el Uruguay, ¿qué queda? ¿Qué le queda pendiente? ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuál es el camino que le queda por recorrer? Además tuvo esa posibilidad de conocer a personajes que hoy forman parte de una rica historia del continente latinoamericano. Los sueños están vivos, las esperanzas siguen siendo las mismas, el mundo no ha mejorado en absoluto, se ha empeorado, la necesidad de luchar por la paz, por los cambios, sigue siendo exactamente los mismos. Son mis sueños personales, aunque mis funciones tengan que ser distintas por la naturaleza del cargo. Pero es muy importante que hayas hecho reflexiones respecto de Allende, del cambio, porque una de las cosas que acabo de descubrir aquí en Uruguay, y que debe saberla la opinión pública, es haber encontrado, gracias a un amigo, el texto del discurso que Ernesto Che Guevara dictó en agosto del 61 en el Paraninfo de la universidad aquí, donde él sostiene exactamente la necesidad de que los cambios se hagan sin violencia. El guerrillero explica por qué en Cuba hubo que hacerlo, la dictadura terrible de Batista, pero le dice al gobierno de entonces, que no era un gobierno de izquierda en Uruguay, le dice, cuiden lo que tienen. Ustedes son una sociedad que puede hacer los cambios sin necesidad de violencia. La violencia es muy dura. Leer ahora lo que no conocíamos de antes. Con una foto histórica incluso en la que está Salvador Allende y el Che en la Universidad de Allende vino en representación del Senado chileno, efectivamente, era uno de los chilenos que estaba ahí. Nos reafirma en que los sueños son posibles, en que otro mundo es posible, y que en cualquier lugar que estemos tenemos que luchar porque las cosas sean mejores para todos. Como dicen los mexicanos, todavía queda tantito por hacer. Queda tantito por hacer, y aquí he aprendido muchas cosas del presidente de ustedes también, un gran presidente. Embajador, muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado.